Bienvenidos a Al-Ayam, un podcast sobre Israel y Oriente Medio hecho entre Barcelona y Tel Aviv. Somos Paul Sánchez y Ofer Lashevitsky. Si crees que lo que hacemos es importante, puedes ayudar a financiar el podcast en el enlace de Patreon incluido en la descripción. Shalom, bienvenidos a Al-Ayam. Hoy vamos a hablar de la creciente presión internacional contra las acciones de Israel en Gaza, del tour diplomático de Donald Trump en Oriente Medio y del cierre de la oficina comercial de la Generalitat Catalana en Israel. Shalom, Paul, bienvenido de vuelta, te echaba de menos. Sí, Shalom, Ofer. Bueno, tú grabaste ayer, así que sí, Eh, ante todo disculparnos a nuestros oyentes por saltarnos un viernes, simplemente no conseguimos cuadrar horarios, pero como ya hemos avanzado por redes, vamos a compensarlo con un capítulo adicional que, como decía, tú grabaste ayer. ¿Quieres hacer un eh, poco un spoiler? no, va, dejamos, no revelamos, es una entrevista, es Muy muy bien. guay, muy guay. La publicaremos a principios de semana, lunes, martes, depende. Eh, es interesante, es intensa, es profunda, es crítica, es Al-Ayam. Y la verdad que fue un gusto. Es una entrevista que grabé aquí in situ en mi oficina con el protagonista. No lo desvelaremos, así dejaremos la incógnita. Así que os emplazamos, animamos que a principios de semana estéis pendientes del Patreon de la IAM, de Spotify, allá donde nos escuchéis, porque valdrá la pena. Y como hacemos Paul también, antes de meternos en el lío, que menudo el lío, ¿eh? Ostras, nos Uf, la... está la cosa calentándose de una manera. En el Buah. panorama internacional, Bueno, como mínimo. es, Bueno, ya es el, hablaremos, pero tela. es el guión de nuestras vidas, pero antes vamos a hablar de cosas menos relevantes, ¿no? Como así Eurovisión y toda la y toda la tormenta que desata, ¿no? Bueno, de entrada, como siempre, ¿no? Todo lo que huele a Israel o israelí ya de entrada es cancerígeno y diabólico y así lo percibe mucha gente, pero menudo ostión se llevaron. Bueno, ni tú ni yo nos importa, diría que absolutamente nada Eurovisión, o no sé si me No, y con equivoco. todo el respeto hacia la gente que lo sigue, pero sí, para ti y para mí, como decía Rubianes, nos la sopla por delante y detrás. Sí. Mira, voy a empezar la crítica por Israel, ¿vale? Si te parece, pero light, luego la heavy va para el otro lado. En Israel, o sea, creo que es un poco desmesurado el hecho de agarrar la figura de esta cantante que fue superviviente del festival de Nova y meter toda esta historia para intentar ganar, no sé, si simpatía, empatía o solidaridad o lo que sea. Por supuesto, nosotros estamos del lado de ella y de todos los supervivientes del festival de Nova y de todos los afectados por la masacre del 7 de octubre. Dicho esto, no sé si viste, pero cuando hubo el certamen, Televisión Española sacó un title, un título en medio de la competición, reclamando como algo, ahora no recuerdo la frase, pero cuando los derechos humanos están en juego, bla, bla, bla. No se puede eh, permanecer en silencio o algo no se así. puede Justicia permanecer en para silencio Palestina. por el tema de la guerra en Gaza. Ujú. Entonces, lo que comentábamos ayer tú y yo, comentando la jugada, ¿no? Es decir, más vale, somos los primeros que somos críticos con la guerra en Gaza, cada uno lo puede ser particularmente. Una televisión privada, una radio o un diario privado, más vale, puede hacer lo que le dé la gana con su portada. Pero aquí tenemos un problema ético, diría yo, porque se trata de una televisión pública, ¿no? Cuyos Absolutamente. alimentada con los impuestos de todos, que por tanto creo yo que debería evitar posicionarse políticamente tan evidentemente respecto de este o de cualquier conflicto. No sé Bueno, si. porque parte de la población española estoy seguro que está encantada que Israel esté ahí matando musulmanes a punta pala. Bueno, Y, a es que ver, ahí, como ahí decimos, nosotros no estamos a favor, pero no deja de ser eso, televisión pública, y tiene que representar a todo el mundo. Voy a mira, matizar lo que acabo de decir. O sea, hay gente que sigue pensando y sigue defendiendo las acciones de Israel como una acción de legítima defensa, y no vamos a entrar ahora en desgranar eso, pero estoy seguro que habrá incomodado a gran parte de la población. bueno, y luego hubo cómo sigue esta dramática historia. El voto popular en España y en muchos países europeos, el país más votado, que recibió 12 puntos, que si no me equivoco es el máximo, sino que me aclaren nuestros Ujú. expertos, Sí, 12, en 12. Eurovisión, fue a Israel.
Ujú. Entonces, claro, ahí se desata la caja de los truenos y Televisión Española sale al día siguiente pidiendo una comisión de investigación para aclarar el sistema de votación telemática y no sé qué. De nuevo, no soy experto en cómo funciona el sistema de votación de Eurovisión, pero básicamente les salió el tiro por la culata, te guste o no, hay mucha gente que apoya a Israel, que no necesariamente tiene que ser a su gobierno ni a sus políticas, pero se identificó con la canción, se identificó con la cantante, por el motivo que Claro, es sea. que es un poco, sí que me parece un poco misterioso que Israel haya ganado tantos votos populares. Ya el año pasado fue así, que creo que quedó en Habla, quinto lugar, y en su momento lo atribuía al hecho de que había como tanto run run alrededor de la guerra, que sencillamente toda la gente que tenía simpatía por Israel o sí. no le gustaba la politización del evento, no le molaban las manis porque les molestan, simplemente hicieron piña y todos votaron a un país, mientras que los pro-palestinos pues dividieron su voto entre el resto de países y naturalmente salió Israel como un pico. Y aún así, llegar al segundo lugar me parece muy misterioso. Aquí deben confluir varios hechos. Bueno, se Y dice como te digo, que hubo creo que una uno campaña, debe ser la cantante. Yo creo que la cantante realmente genera simpatía por su historia y la gente sabe apreciar eso. por supuesto. Se habla también de que hubo una campaña bien organizada de la Evidentemente. diplomacia israelí para fomentar el voto, pero bueno, al final son individuos que cogieron su tarjeta de crédito y votaron tal vez 20 veces con cuentas diferentes. Pero bueno, Ujú. o sea, el sistema está montado así, es legítimo y mientras hay gente que no vota, pues hay otros que votan 20 veces. Mira, no lo sé, Es el capitalismo. la verdad me importa bien poco cómo funciona este sistema. Para mí la crítica, y aquí terminamos, Paul, es que Televisión Española convocó una convocatoria de plazas públicas para periodistas, bueno, para todo tipo de cargos en la tele, a la cual me presenté como tantos otros colegas del país que buscan pues ganarse la vida y tener estabilidad. Me presenté. ¿Cuál fue la vergüenza? No sé si estaréis familiarizados nuestros oyentes, que el examen, cuando estábamos más de 5.000 personas en Madrid, en la Universidad Complutense, a minutos antes de empezar el examen, se dio la voz de alarma de que el examen se filtró. Desde dentro del comité de redacción del examen, se filtró a gente de la casa, porque muchos interinos de la casa se presentaban. Bueno, total, se descubrió, se suspendió el examen. Nos mandaron a todos a casa, volvimos al cabo de un mes a Madrid, nos prometieron que nos devolverían los costes del viaje, hay gente que se pagó vuelos, hotel, demás, y yo por suerte tengo un colega en Madrid que me dejó dormir en su sofá. Por tanto, solo es un billete de ave, pero no nos lo han devuelto todavía. Ahí no se ha hecho ninguna comisión de investigación para depurar responsabilidades, lo que fue un fraude criminal realmente y que aparte se denuncia, gente que está dentro, dicen que esto ha sido un habitual durante toda la historia reciente de Televisión Española, así como otras instituciones públicas, ¿no? Entonces, O sea, así que hay un topo que se dedica a dar por culo ahí. sí. Como no le quiero dedicar más tiempo a Televisión Española, simplemente zanjar aquí, ¿no? De cómo básicamente es como el gobierno de España instrumentaliza nuevamente la crisis de Gaza, como cualquier otra, para seguir tapando sus vergüenzas, porque cada día y cada día le salen más casos de corrupción y de nepotismo en fin, cómo al final se instrumentaliza el dolor de los palestinos para no hablar de otras cosas y eso es lo que consiguió el gobierno y Televisión Española, estar 2 o 3 días con un run run innecesario sobre una cosa que es irrelevante. Lo relevante es que la guerra en Gaza continúa, Paul, Evidentemente. que 58 de nuestros rehenes siguen ahí y que esta semana han pasado cosas muy significativas. Vamos Vamos a a ello. meternos. Esta semana, de hecho, Israel ha sufrido un tsunami diplomático de rechazo internacional con la Unión Europea anunciando la revisión de su acuerdo de asociación con Israel en múltiples ámbitos, así como otros varios países anunciando medidas concretas que tomarían para protestar la forma en que se está llevando a cabo la guerra en Gaza. En España, por ejemplo, el Congreso ha aprobado la proposición de ley que busca embargar las armas, el envío de armas a Israel y a otros países investigados por genocidio, mientras que el gobierno británico ha suspendido formalmente las negociaciones para ampliar el acuerdo comercial bilateral con Israel. El tsunami no solo viene de fuera, también de dentro. Aumentan las voces críticas con el gobierno.
el líder del partido opositor a Democratim, los democráticos, Yair Golan, fue muy duramente criticado por la prensa y por ministros del gobierno israelí por decir que Israel está matando a bebés como pasatiempo en Gaza. Golan luego matizó sus palabras, dijo que iban dirigidas contra el gobierno y no contra el ejército, del que él ha formado parte y está muy orgulloso, pero no se retractó de sus palabras. Tenemos una tormenta perfecta aquí, Paul. Entraré diciendo de cómo se ha tergiversado las palabras de Yair Golan. Yair Golan, una voz, para mí Sensata. un faro moral dentro de Ujú. la política judía israelí hoy en día. Y cómo, para que no haya seguido la actualidad, este miércoles fueron asesinados dos judíos en Washington en un tiroteo donde el asesino gritó el Free Palestine después de matar a dos judíos, ¿no? Para que Esto veamos a es, qué esto nivel es está terrible, sí. llegando toda esta locura. Esto se ha ido, bueno, ya Es se ha una ido muy de madre. es una muy triste noticia esta, porque, a ver, desconozco estas personas, ni sus opiniones, ni... Pero es que da igual, o sea, al final la gente que trabaja para embajadas y demás, o sea, son ciudadanos y no necesariamente representan el gobierno. Y lo digo pensando, por ejemplo, en la gente que conozco de la embajada aquí. O sea, para nada son representativos de lo que es el gobierno actual en Israel. Entonces, es lo de siempre, lo de meter todos los israelíes en un mismo saco como chivo Bueno, expiatorio, de hecho, es trágico. de hecho, la pareja, una es americana, el otro es nacido en Alemania, hizo Aliyah a Israel a los 16 años y luego se mudó a Estados Unidos. Muy trágica noticia, se iban a prometer y casar próximamente en Jerusalén. ¿Por qué lo menciono? Primero porque es un abominable acto de antisemitismo que de nuevo mete el miedo a los judíos allá donde estén. Y dónde vemos la paradoja. Luego escuchamos al día siguiente a, a descerebrados del gobierno de Israel culpando literalmente a Yair Golan por sus palabras muy críticas con el gobierno, por la guerra en Gaza, por la voluntad expresa, no se la inventa Yair Golan, lo dicen los propios ministros del gobierno, de expulsar, de matar de hambre a los palestinos, etcétera, etcétera. Pues bien, lo culpan a él de este criticismo como un aumento drástico del antisemitismo que culminó un día después en el asesinato de esta pareja de jóvenes. En paz descansen, ¿no? A este nivel ha llegado no sé, el nivel de manipulación de los hechos, ¿no? Por parte de sectores del gobierno y de la prensa en Israel. No sé, Paul, cómo has seguido tú estos anuncios que para mí son novedosos, no tienen precedentes. No, es un cambio de Por- tono muy marcado en lo que hemos visto hasta ahora, sobre todo por parte de Gran Bretaña. Este ha sido todo un apuñalamiento por la espalda, por así decirlo, porque Gran Bretaña ha estado firmemente detrás de Israel a lo largo de toda esta guerra, a pesar de que tiene una población mayoritariamente en contra. El gobierno británico ha estado ahí dando apoyo y ahora pues eso, les han girado el hombro, se han puesto muy duros. Entonces... mm, a ver, y todo está pasando un poco a la vez, o sea, todo esto pasa, me adelanto un poco al segundo tema, pero una semana después de que Trump visitara Oriente Medio y se saltara la visita a Israel. Entonces, el efecto cumulativo de todo es que Israel se está convirtiendo, si no lo es ya, en un estado paria. En línea con lo que habíamos dicho creo que el último capítulo que grabamos, cuando incluso Arabia Saudí prioriza normalizar relaciones con Irán por encima de intentar normalizar relaciones con Israel, es que ya Israel es visto tanto por el mundo, o sea, tanto por Occidente, América, Europa, como la región, como Oriente Medio, como un país desestabilizante. Yo creo que esa es la percepción que se tiene ahora de Israel a ver, francamente estoy de acuerdo. Israel no está siguiendo ningún interés sensato con la manera en que está continuando esta guerra y se ha convertido en un elemento volátil, impredecible y peligroso para la estabilidad de la región.
Yo creo que la voluntad de Macron, de Carmer en Canadá, fue una nota de prensa conjunta, te recuerdo, de Francia, Gran Bretaña y Canadá. Y para mí, bueno, lo recogí en un artículo y lo he rescatado. Hay una frase que lo dice muy bien, ¿no? Creo, la ethos del tema dice, siempre apoyamos el derecho de Israel a defenderse ante el terrorismo, en referencia clara al 7 de octubre, pero esta escalada es totalmente desproporcionada. Y luego dicen, si Israel no detiene la ofensiva militar renovada y levanta las restricciones a la entrada de ayuda, tomaremos más medidas en respuesta. Básicamente, en el mundo se ven a diario las imágenes del drama humanitario en Gaza, del hambre, de la destrucción. Bueno, se acaban Claro, los calificativos, ¿no? esa es otra. O sea, también Donald Trump ha estado poniéndose más y más frío y distante y crítico con respecto a Netanyahu. Entonces, Y yo creo, a ver, esta es mi análisis. Yo no creo que ni Reino Unido, ni Canadá, ni Francia vayan nunca a girarle la espalda al pueblo de Israel. Yo lo que sí que creo, o espero que en esta línea vaya, es que y espero que de alguna manera fructifere, que están explorando medidas de presión para que este gobierno, el gobierno de Israel, no se salga con la suya y no siga tirando para adelante y que de alguna manera se desestabilice y las cosas puedan cambiar. Y yo no evidentemente, veo no hay un... que entender estas críticas como críticas contra el derecho a Israel de existir, ni contra el Estado. O sea, ahí es quería llegar. absolutamente una crítica legítima contra la política de un gobierno criminal. O sea. Yo Un gobierno criminal que sigue siendo responsable ante el pueblo. Israel sigue siendo una democracia pese a los mejores intentos del gobierno por cambiar este estado. Entonces, mientras siga habiendo una posibilidad de cambio, yo estoy a favor de ejercer cualquier tipo de presión diplomática, interna, externa, económica para llegar a esa situación. El único problema es que como gobierno no tiene ningún tipo de consideración, o sea, lo único que me temo es que si escala esta... A ver, el gobierno de Israel está convirtiendo, bueno, es que lo dijo Yair Golán, lo dice, bueno, y lo dice todo el mundo, está convirtiendo a Israel en un estado paria, está convirtiéndose a marchas forzadas en una Corea del Norte. No vuelan aerolíneas a Israel, Paul, desde hace meses. Solo Sí. vuela el Al y Arkia, las israelíes. Los aliados. Es decir, No, el crédito diplomático y el apoyo internacional y la solidaridad que tuvo Israel en el 7 de octubre, yo creo que en la vida la ha tenido. Bueno, no, 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 por la no. O sea, evidencia estaba de, el mundo detrás de Israel totalmente. O sea, a nivel de todo el gobierno. mundo, Sí. incluido Pedro Sánchez, no sé si en los primeros días, pero eh, de verdad, ¿no? Y cómo hemos... Hasta en el mundo árabe. O sea, sí, una cosa sin precedentes. Mira, ahora que lo mencionas, y lo hemos recordado varias veces aquí, el mundo árabe, ni a pesar de todas las atrocidades en Gaza y una guerra que dura ya un año y 9 meses, bueno, todo este desastre, el mundo árabe no ha roto relaciones con Israel, porque el mundo árabe espera que esto termine, que Israel tenga otra comandancia y que se puedan seguir formalizando relaciones. Ni Egipto ni Jordania han roto tratados de paz, ni los firmantes de los acuerdos de Abraham. Bajo la mesa está el run run siempre del tema de Arabia Saudí, etcétera, etcétera. Entonces, Y ahora Siria, que ya llegaremos también. Pero, y luego entraremos en esto con la gira de Trump, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos, yo creo que sí que son unos anuncios sin precedentes. Veremos si se transforma en medidas concretas. Lo que me temo es que quien lo va a pagar son nuestros colegas y familiares en sus bolsillos, ¿no? Porque ya esto tú, que quería creo que tú mencionar, la también es... economía. O sea, lo de perder esto, influencia diplomática, capital político, pase, pero esto va a doler. O sea, padezco mucho por la economía israelí, francamente. O sea, esta guerra ya va a ser muy cara de pagar. Se está hablando de que van a tardar más de 20 años a pagar lo que ha costado esta guerra. Por tanto, estamos hablando de estas repercusiones en el coste de vida que ya es inasequible en Israel, tal y como están las cosas, e incluso sin guerra. Pero también padezco porque, por ejemplo, esto de la congelación del Reino Unido, del acuerdo comercial bilateral que tiene con Israel. O sea, Israel exporta mucho a Europa a nivel tecnológico. O sea, su gran Es el mercado. exportación es el high-tech. Y, a ver, dentro del high-tech, cosas como la ciberseguridad, Israel siempre ha sido pionera, puntera, también temas de seguridad. Pero
una cosa está pasando y es que, a ver, y esto se lo debemos a Netanyahu. Él hace 10 años decidió que el high-tech sería pues la joya de la corona de la economía israelí y tenía una visión de desarrollar eso y de exportar y ha ido muy bien. Pero ¿qué pasa? Que desde que está con el gobierno atontado este, que solo quiere montar colonias y arrasar con todo, han dejado de fijarse en la economía. También tienen un ministro de Economía que no sabe sumar. O sea... eh, quiero decir, está cambiando el mundo del high-tech muy rápido. Ahora todo va de inteligencia artificial. Hay como una carrera internacional por ver quién avanza más, quién se posiciona como el principal productor de inteligencia artificial. Israel no está en esa carrera para nada y debería estarlo como país del high-tech que siempre ha sido. Entonces, si este tren sale, Israel no forma parte de él, ¿qué le quedará por exportar en un futuro? Todo mal. Sí, recordemos que la inestabilidad en Israel ya viene de largo, no viene del 7 de octubre de 2023, porque un año y pico antes ya hubo toda la crisis por la reforma judicial, el intento del gobierno de cargarse la independencia del sistema judicial y convertir a Israel en una autocracia, en una dictadura, cosa que ya lo está haciendo y sigue pasando leyes, ahora bajo el radar, mientras seguimos hablando de Eurovisión, de Gaza y tal, ellos siguen con su cruzada para cargarse el sistema democrático. Y esto, ni tú ni yo somos economistas ni banqueros y tal, pero sí que al escuchar los podcasts de TheMarker, ¿no? Que es súper interesante, ¿no? Para captar estas dinámicas socioeconómicas de Israel. TheMarker es como el medio de comunicación especializado en finanzas y economía del grupo de Haaretz. Está súper bien ese podcast y ahí lo dejan claro, ¿no? Dicen al final los grandes inversores o las grandes compañías, los fondos de inversión que invierten en exits de high-tech, en posibilidades de negocio y tal, huyen de la inestabilidad de un país en el que las leyes cambian, en el que llueven misiles, en el que no se puede volar, en el que no sabes si inviertes A, mañana habrá B, etcétera, etcétera, de un gobierno cuyos ministros abogan por lanzar bombas atómicas, matar de hambre a toda una población. Claro, esto hasta cierto punto una parte de la población israelí tal vez lo considera normal, pero fuera del mundo no se ve ni se escucha demasiado normal, ¿no? Todo esto. Y al final, pues, oye, el dinero no es tonto, ¿no? Y el dinero busca, y la gente que lo tiene busca estabilidad y tal. Entonces, eh, mucho ojo también, con lo que dice el ministro de Exteriores israelí, Gideon Sa'ar, cuando sale a decir no, que el mandato británico de Palestina ya terminó y bla, bla, bla y tal. Porque al final, lo que has dicho tú, Paul, son datos. Europa, la Unión Europea, es el principal mercado de exportación de Israel en los sectores donde es Totalmente. puntero y donde el Producto Interior Bruto del país se sustenta. Y eso es así. Entonces, no sé hasta qué punto Netanyahu, que es al final. Mira, Netanyahu será muchas cosas, pero tonto no es. Ujú. Muy inteligente. Es muy inteligente, habla muy bien, tiene estrategias muy malévolas, Sin duda pero. está preocupado por todo esto, no tengo ninguna duda. Exactamente, entonces. Exactamente, ahí quería llegar. Y me pregunto hasta qué punto él no va a dar un golpe en la mesa para parar a todos estos tarados que tiene a su lado. A ver, al final es el capitán, ¿no? Pero y toda esta gente que tiene a su alrededor son quienes alimentan toda esta narrativa, quien dan toda esta munición, ¿no? Al mundo para seguir odiándonos y demás, ¿no? No lo sé, no lo sé, la verdad. Y yo como todo, como casi todo lo que comentamos en Alayam, o casi todo lo que respecta a nuestra identidad o relación con este lugar, en este tema también tengo sentimientos enfrentados. Por un lado, quisiera medidas, como decías tú, que contribuyan a parar esta locura, pero por otro lado también me temo que quienes primeramente van a pagar el precio son los ciudadanos de a pie y no los ministros del gobierno y todos sus enchufados, ¿no? Y eso, no sé, no le encuentro, no le encuentro el equilibrio. No, para nada. Vamos a seguir hablando de otros países que odian a Israel. Vamos a pasar al segundo tema. Venga, va. La vuelta diplomática de Trump en Oriente Medio. La Un- una- semana... una- un- Sí, antes de que te metas, Paul, un segundo, porque creo que no lo hemos comentado, al menos un mm, apunte solo, dale, ¿eh? dale. Todo esto ocurre.
porque es importante, Paul, disculpa, que te haya cortado, pero todo esto ocurre porque el gobierno israelí anuncia la extensión de un operativo militar en Gaza llamado, ya no Los sé qué. carros de Gideón. Los carros de Gideón, suena como una película de Matrix. Entonces, ¿por qué lo menciono? Dice el gobierno y el ejército que va a meter más, ¿no? Reservistas, más tropas, ordenó desalojar Khan Yunis, que es la segunda ciudad más grande de Gaza. Bueno, dice cada día que ha bombardeado cientos de objetivos terroristas, y ya no. Tal. Entonces, hacen este anuncio, pero está en hold, porque a la práctica. Y esto es muy importante a la hora de leer y analizar la situación. El gobierno de Israel juega muy bien con la propaganda, hace estos anuncios como medidas de va a venir esto, pero a la práctica todavía no ha pasado. O sea, se sigue bombardeando súper fuerte por aire y por artillería, pero este esperado ingreso para la ocupación permanente de Gaza y la captura. Hay que pensar que el ejército israelí está dentro de Gaza, pero está en zonas deshabitadas, dentro de los núcleos urbanos, que es donde se esconde Hamas y donde está toda la población civil. Ahí no ha entrado y ahí es donde está el gran problema. Si va a entrar ahí, van a haber batallas encarnizadas, van a morir todavía muchísimas más gente de la que ya muere diariamente por los disparos de la aviación y de la artillería, ¿no? Entonces, Bueno, es el peor tipo de guerra, la guerra de guerrilla, guerra urbana. exactamente. Será terrible. Entonces quería, porque no lo hemos comentado, este es un poco a nivel de estrategia, lo que anunció Israel que desencadenó en esta oleada de criticismo y medidas y tal y cual, pero sobre el terreno no pasa nada, que es lo que le interesa al final al amado líder Netanyahu. Sigue habiendo la delegación israelí en Qatar, negociando con los cataríes y que negocian con Hamas una tregua que no llega y tal y cual. O sea, al final todo es parte de un guión para que las cosas sigan sin solucionarse, sigan mal, pero tampoco aplicando este apocalipsis que anunció con esta operación de los carros Porque de... así opera Bibi. Para los que, bueno, analizamos el país y conocemos a Bibi desde hace muchos años, Eso es. desafortunadamente ya sabemos cómo opera. A él le gusta tener muchos planes en el aire. Y lo que no le gusta es concretar, llevar a cabo lo que se dice. O Eso es. sea, por eso me pareció como una movida muy tonta por parte de Trump lanzar la idea de la Riviera en Gaza, cuando todos sabemos que eso no es una cosa que realistamente va a pasar. El mundo ya más o menos se ha olvidado de eso. O sea, Trump se ha olvidado de eso, nadie habla de eso. Los únicos que siguen hablando de la Riviera de Gaza son los políticos israelíes, que Ah, día sí, día no, salen por la radio y dicen, no, cuando apliquemos el plan Trump. Y a ver, a ver, y Netanyahu da bola a esto, porque, de nuevo, él sabe que no se va a llegar ahí, pero le sirve tener esta idea para ir provocando, para mover como la opinión pública en una dirección o en otra. Es lo que a él le gusta, no llegar nunca a concretar nada. Se va hablando de, estamos buscando terceros países, es lo que, terceros países que Libia. acojan a los Sacaron un titular de palestinos. Libia y luego la gente Ah, le eso da lo por... desmintió la Casa Blanca, por eso, sí. Eso fue un Sí, rumor que... Yo sospecho que estos rumores que salió también Somaliland. Somaliland, por favor. pero los periodistas le dan coba y credibilidad. ¿Sabes lo que creo que pasa? O sea, esto de que ahora toda la prensa está diciendo, van a enviar los gafatíes a Somaliland y luego la semana siguiente van a enviarlos a Libia. Yo creo que estos son, ¿cómo se dice? Como rumores que escampa el mismo gobierno de Netanyahu, precisamente para dar la impresión que se está estudiando esta idea, pero que no, son patentamente falsos. Lo de Libia salió a Estados Unidos inmediatamente a decir, no existe ningún plan así, y el gobierno libio también. Qué tremendo, qué Entonces, tremendo, qué hay que tremendo. entender cómo juega Netanyahu. Es muy frustrante, pero le gusta tener muchas bolas en el aire y mientras tanto, bueno, alargar el sufrimiento. Bibi Leg, yala Bibi Leg. Va, empieza a hablar de otro, de otro Vamos a hombre por lo otro. de otro hombre impredecible, candidato al Bueno, Nobel de bueno, la Paz. como encadenante, ¿tú crees que Sara Netanyahu le está diciendo a Bibi ahora por las noches, Bibi, ¿por qué Qatar no nos regala un avión? Ostras, es que claro, ahora va a tener celos, ¿eh? Porque menudo 747 se ha llevado Trump. Es que.
¿Cómo Se les da habla de igual? uno de los sobornos más grandes de la historia de Estados Que les Unidos. da igual todo, tío. Es que les da igual todo, no tienen No, ningún... yo ya no sé qué es Estados Unidos. Es un tipo de cleptocracia, dictadura monárquica rara. No, no, Anarquista también por lo que se ve, porque Trump quiere ahora ser socialista para bajar los precios de los medicamentos. Es que, ni puta idea de qué está pasando ahí, en serio. no es fácil, tampoco ser norteamericano en los tiempos Dios mío, que... no, no, les compadezco. Oye, va, Bueno, métete vamos a... allá. La Explícame semana esto. pasada, Trump, el flamante Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, completó su primera visita a Oriente Medio, en la que visitó Arabia Saudí, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos. A diferencia de en su primera mandato, no visitó Israel esta vez. Y su vicepresidente, J.D. Vance, anuló sus planes de visitar el país judío la semana siguiente a causa de la situación en Gaza. Durante su visita, Trump firmó un acuerdo histórico de venta de armas con Arabia Saudí, entre otros acuerdos que ya desgranaremos, y declaró que Estados Unidos levantaría las sanciones sobre Siria y que este país, Siria, vería con buenos ojos unirse a los acuerdos de Abraham para normalizar relaciones con Israel. Entonces, también para contextualizar, el tema de Israel y Gaza estaba siempre un poco de fondo a lo largo de esta visita, pero no cambió nada. Había como mucha expectativa de que, y yo creo que el mismo Trump esperaba que durante su visita llegaría a firmarse algún tipo de alto el fuego para que él pudiera colgarse la medalla, y realmente en Doha, mientras se llevaba la visita, estaban las partes negociando un alto el fuego que, como tantas otras veces, ha quedado en nada. Eh, Antes de venir, mencionar que Estados Unidos negoció directamente con Hamas la liberación del último rehén con ciudadanía norteamericana en Gaza, Edan Alexander, cosa que sorprendió, enfadó a Israel, pero al final también llevamos mucho tiempo diciendo, es la única manera de liberar rehenes, está demostradísimo. Los rehenes se liberan negociando y dando y tomando cosas a cambio. No sabemos las condiciones del acuerdo que negociaron, que pactaron Estados Unidos y Hamas, pero se sospecha que tuvo que ver con la presión a Israel para dejar entrar ayuda humanitaria en Gaza, porque a la semana siguiente ya estaban ejerciendo mucha presión, mucho lobbying a Israel para dejar entrar ayuda humanitaria, porque la hambruna empezaba a ser seria. Y Donald Trump dice que había visto imágenes de niños hambrientos en la tele y que eso le motivó para actuar de la manera que actuó. Em, Quiero hacer una pequeña reflexión sobre esto de la relación de Trump con la tele. Y no es bueno para Israel esto. O sea, Trump es un presidente que no le gusta leer, diría incluso que no lee, y que su visión del mundo está fuertemente influida por las imágenes, por lo que ve en la tele. Él cada mañana se pone Fox News o lo que sea y da mucho crédito a lo visual. Tiene una mente así como muy infantil casi, de dar crédito a lo visual y basar sus decisiones en lo que ve y le afecta. Ujú, Y esto es terrible para Israel porque en lo que respecta a la batalla de imagen, los palestinos siempre han tenido la batalla ganada. Entonces, esto parece demostrarlo. Empiezan a salir imágenes de niños hambrientos en las teles estadounidenses. Acto seguido, el presidente de Estados Unidos pide que se deje entrar ayuda humanitaria. Esto es una dinámica interesante a nivel de cómo pueden seguir las cosas. sí. Hay varias fotos, ¿no? De esta visita muy interesantes, muy insólitas, ¿no? Uy, Bueno, mucho primero, que ahora que comentar. has hablado de este run run de fondo, pero es destacable, en primer lugar, Paul, que Trump visita en esta gira Arabia Saudí, visita Qatar y Ujú. visita los Emiratos Árabes Unidos, no visita Israel. O sea, un presidente estadounidense que viene a Oriente Medio se da por hecho que primero va a Jerusalén, En ¿no? su primer mandato visitó, y no solo eso, sino que fue el primer presidente de Estados Unidos, si no me equivoco, en visitar el Muro de las Lamentaciones.
Sí, y bueno, aparte que hizo el traslado de la embajada estadounidense a Jerusalén, reconoció la soberanía israelí sobre los altos del Golán, la cordillera de montaña al norte del país que Israel conquistó a Siria en el 67, en la guerra de los 6 días. Bueno, es decir, tuvo un primer mandato eminentemente pro-israelí y muy favorable a los intereses de Netanyahu. Esto ahora, ojo, porque parece ser que no va en esta dirección. Y la ruta y la naturaleza de la gira lo dejan claro, ¿no? Trump viene rodeado, aparte de sus Por el asesores, Parmen, por el money. viene por el money, viene por empresarios, CEOs de grandes fondos de inversión y empresas estadounidenses con intereses en Qatar y viene a negociar la construcción de villas, resorts, clubes de golf, grandes acuerdos de ventas de armas, de compra de energía. Su familia, la familia Trump, ha abierto varios negocios de criptomonedas en Emiratos Árabes Unidos estas semanas. Exactamente, exactamente. Hay algunos apuntes, ¿no? que remarcabas en el guión, ¿no? 142 billones de dólares en paquetes de armamento a Arabia Saudí. Eso es Ah, mucho, eso es mucho, tío. el tema, la polémica que se desató por la recepción del avión billonario por parte de la monarquía de Qatar, ¿no? Y básicamente Qatar le ha regalado a Trump un Boeing súper lujoso con el cual se encaprichó porque Trump considera que el Air Force One, que es el avión presidencial estadounidense, está anticuado y cuando le pasan cosas las reparaciones se alargan mucho. Total, que en Florida se subió a ese Boeing de propiedad catarí y les hizo una llamada a los jeques y dijo, Esto me flipa y esto lo quisiera". Y, Ah, y sí, él claro, lo pidió. O sea, yo entendí que lo regalaron espontáneamente y bueno, se él encaprichó y los sí, cataríes leyeron el dijeron, ah, mensaje vale, y sí, dijeron, bueno, nosotros no vamos mal te de lo pasta, te lo regalamos. regalamos. Y claro, eso desató una tormenta en Estados Unidos, es decir, ¿cómo es posible que un gobierno acepte un regalazo billonario? Es que has Y visto las oye, imágenes del avión por dentro, eso es un picadero, o sea, sí, sí, es claro. un Entonces, palacio de orgías. obviamente los demócratas salieron preguntándose si esto es viable, es legal. Cuando Trump salga de la presidencia se especula con que se donará a la librería de Trump el avión Ya, para que sí, sí, siga en sí. propiedad de la familia Sí, Trump. Es como hemos todo. dicho, el hombre no lee. Sí, sí, bueno, le da igual todo. Bueno, más acuerdos comerciales de inversión por parte de los líderes de los países del Golfo. Y bueno, desde Arabia Saudí, bueno, una untada mutua entre Trump y Mohammed bin Salman, el príncipe heredero de la Casa de los Saud, el hombre fuerte de Arabia Saudí, uno de los grandes hombres fuertes de Oriente Medio que lleva implantando una visión, dicen que transformadora al país, ciertamente en algunos ámbitos sí se transforma o pretende abrirse al mundo, a la llegada de turismo, a la inversión extranjera, a salir El país únicamente. también digamos, la población local también goza de más libertades, o sea, se ha abierto en ese sentido. Sí, Las mujeres ahora pueden conducir, ocupar puestos de trabajo, se pueden ver películas de Marvel en el cine, cosa que hasta hace poco no. sí. De hecho, mira, me he fijado que hoy mismo, esta noche, por si alguien está en Riyadh, tocan Guns N' Roses en Riyadh. O sea, Eso iba a decir, hay conciertos, hay raves, entonces se atrae a este público internacional adinerado, ¿no? Como ya pasa en Dubái y otros lugares de esta región. Bueno, evidentemente esto no pasa desde un amor profundo a los derechos humanos ni a los valores democráticos, porque sigue sigue siendo una siendo autocracia. una dictadura implacable y ahí queda. Por eso quería llevarlo a la luz, ¿no? El caso del periodista Khashoggi, era un periodista saudí crítico con el régimen, que fue asesinado y descuartizado en la embajada saudí en Turquía por supuesta orden de Mohammed bin Salman. Esto ahora, no sé si en 2019, ahora no recuerdo bien el año. Pero esto llevó a una tormenta internacional, un escándalo, y la administración Biden incluso, ¿no? Planteándose si era conveniente o no seguir teniendo estos vínculos comerciales y militares tan cálidos con esta monarquía tan problemática. Pues bien, a Trump todo esto quedó atrás. De hecho, cuando Biden visitó Riyadh en 2022 fue recibido por funcionarios de bajo nivel
y Trump fue recibido ahora pues, en el Palacio VIP del aeropuerto con columnas de mármol y sillas de oro y bueno, Y al sentado final al lado de Mohammed bin de Salman como MBS dos y se hicieron reyes. sí, se hicieron untadas mutuas y palabras de amor y tal. Yo creo que se caen muy bien estos dos, son besties. Y a ver, en su primer mandato ya era así. También en su primer mandato la primera visita que hizo a un país extranjero fue a Arabia Saudí. O sea, es su país preferido, me Sí. atrevería a decir. Business, business is business. Y luego hay la foto ausente que es Trump en Israel, la Mm. foto brillante que es Trump en estos asientos dorados. Y luego hay la foto insólida que es Trump con Al-Julani, ¿no? Con Mohamed Ah, al-Shara, el sí. presidente interino de Siria. Esto es fuerte y debo decir que, o sea, me sorprendió para bien, pero sí, o sea, básicamente Trump, a ver, es que también lo que dijo fue fuerte en sí mismo. Él dijo que levanta las sanciones a Siria porque se lo pidió Ben Salman y Erdogan. O sea, ha sido como una petición personal que a mí esto me parece alucinante, porque primero de todo, Israel está en contra de levantar las sanciones a Siria. Israel no se fía del nuevo gobierno sirio, no ve con buenos ojos que sea un gobierno islamista, quiere ver cómo respira y tiene otros planes para la región. Preferiría, pues, descuartizar un poco el país sirio y crear un sistema de cantones basado en minorías, algo así. Ya lo hemos hablado en otros capítulos, no vamos a entrar ahora. Pero Israel está en contra de levantar sanciones. Hay muchos republicanos que están en contra de levantar sanciones por el mismo motivo, porque no les gustan los islamistas. Y aún así Trump ha hecho caso omiso a todos estos aliados suyos para hacer lo que le pide su amigote de los tronos de oro. Y Erdogan Y que también Erdogan. otro Erdogan, líder. que bueno, recordemos que dijo en una entrevista, he's a great guy, he's a very strong guy. No, no, le encanta Erdogan. A Trump le Mm, encantan los líderes autoritarios y Erdogan claro. es un crack. Y detrás de todo esto que hay, Paul, al final no olvidemos que Turquía es el patrón de Al-Julani. Mm. Turquía es quien ha apoyado, financió y armó a las milicias rebeldes islamistas que tumbaron al régimen de Bashar al-Assad. Turquía tiene presencia militar permanente en todo el norte de Siria e incluso ya en zonas bien dentro, en el corazón del país, en presencia en bases militares etcétera, que supuestamente va a contribuir o pretende ayudar económicamente a reconstruir. Turquía, y Erdogan no lo esconde, aspira a ser el nuevo sultán de Oriente Medio y Y Siria Siria será como es un estado cliente suyo. exactamente. Por tanto, todo esto no es baladí, ¿no? Aquí, al final, para quien no se haya enterado, todo va, o sea, los derechos humanos no se respetan, por supuesto, en Gaza, pero tampoco en Siria, ni en Yemen, ni en ningún lado. A los líderes políticos les interesan los negocios y mantener un Claro. poco Bueno, el siguen habiendo chiringuito. persecuciones de alawitas y drusos en Siria. Esto de Es vez en cuando un, sigue saliendo. Sí, es un panorama, la verdad, bastante problemático. A día de hoy Siria es un estado quebrado, ¿no? Disfuncional, con unos conflictos interétnicos muy jodidos y Bueno, y evidentemente... con una economía inexistente debido justamente a las sanciones americanas, también europeas. Europa también tiene sanciones en Siria, pero no son tan fuertes como las americanas. Esas son las tochas. Habrá que ver si ahora Europa sigue la estela de Estados Unidos y también levanta sanciones. Pero, claro, la economía del país está absolutamente devastada. Y si el Estado consiguió sobrevivir de alguna manera, bueno, el régimen de los Assad fue gracias al hecho de convertir Siria en un narcoestado, con la producción y venta de Captagon, es que no sé cómo describirla, esta droga, este tipo de metanfetamina chunga, Sí, que es popular en el Golfo y que se tomaban también los terroristas de Estado Islámico para ir a cometer sus matanzas. sí, 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 sí. o sea, eso era la economía del país, básicamente, droga, sin más. Entonces, Trump no tiene ningún reparo ¿no? en darse la mano y conversar con... Bueno, Trump y también líderes occidentales, porque Al-Julani fue recibido por Macron en el Palacio Ujú. del Eliseo. Es decir,
A ver, en parte no me parece mal, o sea, creo que es necesario para Siria, ¿no? Una Para la estabilidad. reconstrucción, claro. Sí, o sea, y da la casualidad que ha sido este tipo, pues quien logró derrotar al régimen de Al-Assad. Eso es algo que le agradecen la gran mayoría de sirios. La gran incógnita es qué régimen construirá, ¿no? Sobre las cenizas de este país derruido, fragmentado, con una economía inexistente, con un régimen tan brutal. Es decir, está todo en el aire, ¿no? Y aquí, bueno. Vemos que hay países interesados en hacer negocios, Turquía el primero, Arabia Saudí, bueno, Arabia Saudí y Qatar, sobre todo Qatar fue de los financiadores de estas, también de estas milicias yihadistas. Por tanto tienen todos algo que ver ahí. No sé si hay algún apunte más de esta gira que nos llamó la Mm. atención. No, Ah, no, tal vez solo comentar, para acabar el tema sirio, que también un posible ángulo de la decisión de levantar sanciones es que debido a las sanciones impuestas sobre Siria, el único país con el cual Al-Julani había conseguido crear un acuerdo de compraventa de petróleo era Rusia. Entonces eso sería pues abrir la puerta a influencia rusa en la región, que bueno, ya la tenía con los Assad. Assad era también pues un vasallo ruso de alguna manera. De hecho sigue ahí, ¿no? Se fue en su avión sí, a sí, sí. Moscú y debe seguir ahí como Julian Assange en su día, como cerrado en una embajada. Bueno, yo, Eh, yo puedo, Está en un palacio, supongo. Sí. puedo deducir que está en unas mejores condiciones que Julian Assange en Londres. Sin duda, sí. Lo tratarán como cliente VIP. Eh, Aunque se pero merezca bueno, pudrirse en el infierno, probablemente estará sí, comiendo caviar ahí en algún palacio. qué rabia tú. Sí. Pero bueno, eso, levantar las sanciones, al menos abre la puerta a negociar con otros países y tal vez para pagar la influencia rusa en la región. Eso es. Vamos a saltar al último episodio, Paul, que es el tema Cataluña-Tel Aviv, ¿no? Otro tema que nos atañe Nuestro especialmente, ¿no? hogar. Y Ujú. más siendo a la llave. Es un poco cansino todo, ¿no? Pero hay que lidiar con ello. El tema es que la Generalitat de Cataluña ha dado esta semana la orden de cerrar su oficina comercial en Tel Aviv como medida de protesta por la ofensiva militar israelí en Gaza y la grave crisis humanitaria derivada de este conflicto. La decisión, decimos, anunciada este miércoles 21 de mayo, tras un acuerdo entre el presidente Salvador Illa del PSC, los socialistas, con los comuns, partido de la izquierda, formación encabezada por Jessica Albiach, quienes habían hecho de este cierre una de sus principales reivindicaciones durante la campaña electoral. ¿Qué tal, Paul? Eh, Pues como tú dices, da hasta palo hablar de esto, pero bueno, no hay que quitarle importancia tampoco, porque realmente existe un fuerte comercio entre Cataluña e Israel, a pesar de que esta oficina, la oficina de comercio en Tel Aviv, ha estado en la práctica parada desde que empezó la guerra, ¿no? Desde el mismo 7 de octubre. Entonces todavía gobernaba Ada Colau, que bueno, siempre fue mucho más vocalmente crítica Bueno, de las Ada Colau en acciones. en el Ayuntamiento Ay, de sí, Barcelona, ¿eh? En la sí, sí, Generalitat, perdona el patinazo. Mm. no, en la Generalitat antes de... hostia, perdón, ostras, ahora se me ha ido. ¿Quién estaba antes? ¿Quién era? ¿Quién? ¿Qué traje gris había antes de Salvador Illa? Eh, Eh, ostras, qué lapsus. Era Esquerra Republicana, Per Aragonés, Per Aragonés. Espera, Aragonés. Era Per Ostras. Aragonés y A Ada ver, Colau en el no es para Ayuntamiento. nada grave olvidar Pere Aragonés. No, no. Ya está, ahora ya lo voy a volver a olvidar. Gracias. Puedes seguir con tu reflexión. Bueno, pues eso, que am, no recuerdo cuándo fue que paró operaciones la oficina de comercio, pero yo imagino que era también en reacción a eso, a la reacción israelí en Gaza y a ver cómo se desarrollaba la situación. Pero bueno, ahora ya la han cerrado. No han dicho si permanentemente o no, pero no hay fecha de reapertura, por tanto es un gesto
Bueno, es un gesto fuerte de una pequeña región bueno, una pequeña región rica de España. Vamos a poner un poco de contexto, Paul, aunque den palo, pero hay que tratarlos, nos los comemos con patatas cada día. Los comuns dicen que mantener relaciones comerciales con Israel, abro comillas, normalizaba la ocupación ilegal de los territorios palestinos y ayudaba a financiar el genocidio. La oficina de Acción en Tel Aviv se abrió en 2015 y era una delegación comercial dependiente del Departamento de Empresa y Trabajo, no una embajada, una representación política como tiene Cataluña en algunos países como Bruselas, Italia. Bueno, ahora no recuerdo el listado de países donde Cataluña tiene una suerte de embajadas, ¿no? Como decías desde el inicio del conflicto, de hecho yo conozco gente que trabaja en la oficina de Acció, ha estado paralizada y alguno de su personal se volvió aquí a Cataluña. Entonces su rol estaba un poco en el aire. Y contrasta todo esto, Paul, con lo que ocurrió hace unos años, seguramente recuerdas, antes del gobierno de Pere Aragonès en minoría, hubo un gobierno de coalición entre Junts per Catalunya, la Nueva Convergencia y Esquerra Republicana, donde su entonces consellera de Exteriors, Victoria Alsina, Ujú. promocionó, intentó promover la apertura de una embajada catalana en Tel Aviv, lo que Sí, estamos lo hablando de una recuerdo. delegación política. Eso sí que hubiera sido político, sí. Ujú. Sí, y era algo que estaba muy madurado y que iba, o sea, ya estaban los permisos de parte del gobierno español, estaba el acuerdo entre los socios de coalición de la Generalitat, pero eso se estaba fraguando y 2 semanas después el acuerdo entre Esquerra y Junts se disolvió, por tanto el gobierno se rompió y esta iniciativa se fue al traste. Bueno, no sé, consideraciones personales al respecto. Lo que decimos siempre, ¿no? Romper con Tel Aviv, romper con gente de la academia, de la empresa, de la innovación, es romper pues con el sector de gente más liberal, abierto de mente, conectado al mundo de Israel, que que necesita, ¿no? De estos, creo yo, ¿no? De estos puentes para intentar cambiar el rumbo o salir del atolladero en Claro. el que nos encontramos. ¿Sabes lo que pasa? O sea, yo así en teoría, en principio, no estoy en contra de la idea de boicotear un país o por las acciones que pueda cometer. Es una herramienta totalmente legítima y al alcance de cualquier ciudadano o gobierno. Eh, pero, claro, el boicot es efectivo cuando afecta al bolsillo de los ciudadanos de dicho país. De tal manera que eso generes pues antipatía hacia tu liderazgo, que generes ganas de cambio, que les provoques también para abrir los ojos y vean las barbaridades que se cometen en su nombre. En el caso de esta oficina comercial, claramente Cataluña se beneficiaba mucho más de lo que importaba de Israel que Israel de lo que importaba de Cataluña. O sea, esto como acción simbólica es fuerte, pero a nivel de repercusiones económicas, a ver, vamos a hablar de una repercusión económica bastante pequeña, pero que perjudica sobre todo a Cataluña y no a Israel. Eso es, eso es. No sé si hablaban de... Salió un artículo en el Nacional, no sé, hablaba de, no sé, 900 millones de comercio bilateral mutuo anuales. Ahora no recuerdo la cifra, leí el artículo ayer. Pero bueno, más allá de eso, para mí, lo podemos devolver también un poco, salvando las distancias, al tema de Eurovisión y tantas otras, ¿no? Al final... ¿Cuál es la finalidad práctica de esto? Si nos podemos a ver en la práctica, ¿qué va a conllevar? ¿Va a mejorar de algún modo la situación de los palestinos en Gaza? No. ¿Va a afectar de algún modo al gobierno de Netanyahu? Todo lo contrario, no solo le afecta, sino yo creo que le beneficia todas estas medidas Sí, eso de, es de- frustrante. O sea, por un lado hay un efecto cumulativo claro. Sí que como todas estas pequeñas acciones van haciendo bola y como decíamos en el primer segmento, al final esto acaba aislando al país diplomáticamente y lo convierte en un estado paria. Pero es que Netanyahu se alimenta de eso, como bien dices. el mundo nos odia, No son unos ayuda a antisemitas. cambiar la situación.
No sé, a mí me gustaría, si me planteas tipo, ostras, ¿cómo podríamos hacer de esto? Pues no sé, lanzar tal vez lanzar esto, pero acompañado o matizado, ¿no? O abriendo la mano, tendiendo el puente, que es lo que lo que exigimos. De hecho, lo que trataremos en el podcast especial que publicaremos la semana que viene, es este tema, ¿no? De cómo la gente de bien en Israel está sola, ¿no? Y sin Ujú. manos tendidas desde fuera, ya sea desde la academia, desde la economía, desde la política, desde todos lados, todo este sector de gente, si no, tienen una batalla muy, muy difícil de ganar, ¿no? Entonces, Totalmente, totalmente. No desestimo, digamos, el poder de estas acciones simbólicas, pero comparto lo que dices. O sea, no deberíamos estar siempre enfocados en romper, en destruir y en insultar, cuando hay eso, mucha gente muy válida en Israel, no solo a nivel de ciudadanos de a pie, es que incluso en el gobierno, y en el funcionariado. O sea, Israel está lleno de gente con voluntad y capacidad de hacer las cosas de manera mejor y no se les está dando voz. Eh, Estaba pensando antes cuando hablamos de Yair Golan y su declaración de matar bebés como pasatiempo. O sea, eso, a ver, eso fue una sensación en redes, en Israel, estaba en todos los medios, estuvieron, yo diría, 24 horas con el tema que no paraban, pero yo no vi que ese vídeo se viralizara en Occidente, por ejemplo. En cambio, cada vez que sale Smotrich a decir, ¿qué fue lo que dijo Smotrich después de Eurovisión? O sea, se alegró de que Israel hubiera ganado tantos puntos y dijo, ¿veis? La gente, o sea, estamos demostrando que se pueden matar cientos de palestinos cada día y la gente nos sigue apoyando. Dijo una chorrada así. Eso sí que se viralizó en Occidente. O sea, es mucho más fácil viralizar el odio, y esto, o sea, señalar los elementos feos de la sociedad cuando se debería poner el foco en esto, en los Yairgolans, en la gente constructiva. no, y aparte numéricamente, también, Paul, porque claro, cuando tú solo estás viendo en redes o en los medios de comunicación o en los telediarios a Smotrich, a Ben-Gvir y a todos estos locos, dices, ah, esto es Israel, ¿no? Esto es Evidentemente. Israel. Dices, pero numéricamente, Son menos de un eh, 10%. claro, o mira mismamente las manifestaciones, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando van los colonos a intentar bloquear la ayuda humanitaria que va a Gaza, ¿cuánta gente hay ahí? Unas decenas. Mismamente, días antes, cientos de activistas fueron a Sderot a pedir el fin de la guerra a Gaza y la entrada de ayuda humanitaria y tal. O sea, numéricamente el grupo eran muchísimos más, ¿no? Entonces, también un poco para romper esta ecuación que se da por hecha de que en Israel quienes quieren que las cosas vayan a mejor y sean diferentes son solo una minoría, ¿no? Que la mayoría al final es de derecha, de radicales y tal y cual. Y yo no lo creo, o sea, aunque haya Yo gente que sea tampoco. de derechas o de lo que sea o de izquierda tal, creo que la mayoría de gente en Israel sigue siendo sensata, tal vez no, mucha gente no quiere mirar a la realidad de frente tal cual como es y tal vez las recetas que proponen para que las cosas cambien no son suficientemente, no sacudirían suficientemente el panorama, que es lo que se requiere una sacudida muy heavy, ¿no? Para revertir todo esto, pero ostras, es lo que digo, y yo, por ejemplo, ya no me meto mucho en el Twitter a comentar nada, que no me da la vida tampoco, pero cuando hay estas cosas, lo puse, dije, mira, en Cataluña sigue rompiendo con Tel Aviv, y hice este apunte, ¿no? Que al final se acaba dejando o abandonando pues a la gente que necesita estos puentes. Me decía alguien como, ostras, pero ¿y dónde estáis los que reclamáis tal? Y dije, bueno, le recomendé seguir a Standing Together y a otros grupos y tal, Ujú. que ahí están. Te pueden Sí, agradar más o menos, tal, pero existen, o sea, existen y y se hacen mucha debe, y cosa. está bien a lo que dices tú, Paul, ¿no? No os fiéis solo del algoritmo, de lo que os muestran, de lo que se viraliza, tratar de rascar por vuestra propia cuenta, de buscar otras voces, porque están ahí. ¿Cuánta gente había en el TECES, en el acto alternativo, ¿no? De memoria a las víctimas palestinas israelíes? Récords históricos de asistencia. Eso no Ujú. es una, ¿no? Un grupúsculo tal, ¿no? Pues oye, ahí está esa gente, ¿no?
te guste más o Esto menos. es un argumento que he oído mucho, sobre todo de Estados Unidos, de americanos, que dicen que no te puedes fiar de los medios convencionales porque la realidad, la cobertura que hacen de lo que pasa en Israel es, bueno, está llena pues de eufemismos y distorsionar la realidad. Evidentemente hablo a favor de Israel y no se equivocan. Los medios estadounidenses realmente tienen un sesgo pro Israel importante, pero lo que dice luego esta gente es que ellos entienden lo que está pasando gracias a redes sociales. Y esto lo he oído decir mucho y a mí me preocupa, porque al igual que los medios tienen sus intereses y sus sesgos, también las redes sociales, por mucho que tú estés viendo vídeos que están grabados a mano por palestinos de a pie, que no son fake, o sea, es un tío que está grabando cómo le matan la familia o lo que sea, eso no deja también de venir de una plataforma eh, creada con ciertos fines en mente. O sea, también te están manipulando. Ver un exceso de una realidad, que es al final lo que hacen los algoritmos, ven la realidad que suscita reacciones por tu parte, también es una distorsión. Y creo que la gente está un poco, o sea, se le da como mucho crédito a las redes sociales por enseñarnos lo que está pasando en tiempo real en Gaza. Ahora, sobre todo, no hay periodistas y los pocos periodistas palestinos que habían se los deben estar cargando. Quedan las redes sociales como una ventana a lo que vive la gente de a pie, pero no hay que bajar la guardia con eso tampoco. Al final, el algoritmo puede ser muy engañoso y también distorsionar a su manera. Ujú. En definitiva, el algoritmo, los comuns lo tienen muy claro, y siempre va en la misma línea y al final ya sabemos quiénes son los principales perjudicados y quién es el principal beneficiado, que es el amado líder Benjamin Netanyahu, amado por nosotros, no denostado. Paul, lo dejamos aquí, si te parece. Bueno retomar. Recordamos que a principio de la semana que viene lanzaremos este episodio especial. Intenso, fue duro, lo recomendamos, y si podéis, como siempre, compartirlo, apoyar a la IAM, quien Apoyar. pueda y quiera en nuestro Patreon. Podéis suscribiros gratis o aportando para ayudar a mantener este barco a flote. Y Paul, Shabbat Shalom, disfruta de este día primaveral, lo que se pueda. Hay que lidiar con esta realidad. Todo esto es muy duro y cuesta, pero seguiremos aquí reflexionando. No hay que perder la esperanza. Venga, Exactamente. Hatikva, que dice el Hatikvah, himno el de himno de Israel. Israel. Un abrazo, hasta la próxima. Shabbat Shalom. shalom. Shabbat Shalom.